Entramos de lleno al tema que hoy queremos abordar, que es acerca del síndrome de la adolescencia normal. Jonah, bueno, contanos, ¿qué es el síndrome de la adolescencia normal? Bueno, primero cuando hablamos de síndrome nos estamos refiriendo a un conjunto de síntomas, ¿sí? Entonces por ahí la palabra síndrome se relaciona con que haya alguna enfermedad o alguna cuestión anormal o patológica, pero en realidad síndrome es ese conjunto de síntomas que va a vivir una persona cuando pase por este tramo evolutivo al que le llamamos adolescencia. Va a ser entre los 13 y 18 años, según la concepción que nosotros hoy tenemos en nuestra cultura. Pero también, de todas maneras, según la disciplina con la cual estemos analizando la adolescencia, es como vamos a, por ejemplo, para la gente que estudia Derecho, el adolescente termina de serlo a los 18 años. Por ejemplo, si vamos a hablar desde la filosofía, el adolescente es aquella persona que ya no se pregunta más por quién es, o que le haya la respuesta a quién es, ¿sí? Cuando yo sé quién soy, ahí dejé de ser adolescente. Pero desde la psicología es esta etapa que está después de la preadolescencia, cuando ya se empiezan a ver desde lo biológico algunos cambios, desde lo psicológico y desde lo social también, acompañado de la parte emocional. Bueno, eso sería el síndrome de la adolescencia normal. El síndrome de la adolescencia normal. ¿Viste cuando los padres nos decían y suelen decir todavía, estás en la edad del pavo? ¿Sí? Es justamente esa es la edad, la adolescencia, comúnmente y vulgarmente dicha la edad del pavo. Perfecto. Bueno, y esta edad del pavo, ¿qué características tiene? O sea, ¿qué síntomas presenta la persona? Bueno, primero va a tener los síntomas, los cambios sexuales secundarios. Los primarios van a ser cuando ya se producen los cambios hormonales que suceden en el cuerpo, y los secundarios son aquellos que por ahí son un poco más visibles o notorios. Por ejemplo, en los varones, cuando ya se empieza a notar la nuez de Adán. El albatros de la voz. La voz empieza a ser más gruesa, el crecimiento del cuerpo. El crecimiento del cuerpo es algo bastante singular, porque no es que el cuerpo va creciendo todo paulatinamente. Por ahí se estiran más los pies, por ahí se estiran más los brazos, por ahí la cara. Entonces se produce todo un cambio que genera muchas cuestiones emocionales en el adolescente. En la mujer empieza también a esta edad ya, puede que tenga o ya ha tenido la primera menstruación, el crecimiento de los pechos, las caderas. Entonces todas esas cosas van a producir emocionalmente interrogantes, preguntas, ansiedad. Suelen tener por ahí vergüenza, ¿sí? Las nenas y los nenes o los adolescentes. He visto muchos adolescentes tapados, se tapan en pleno verano con manga larga, exacto, con cuellos. Sí. O entre uno de estos síntomas es, por ejemplo, psicológicamente se vive un duelo donde se pierde la imagen corporal que uno tiene de cuando es niño y empieza a tener una imagen corporal nueva, distinta. Entonces ahí puede venir la baja autoestima, esta vergüenza de la que vos hablás, y un cúmulo de cosas que hacen preguntarse quién soy, ¿sí? Un problema, o más que problema, un interrogante por la identidad, ¿sí? Se empieza a configurar la identidad. ¿Qué sería la identidad para una persona cuando yo tengo ciertos valores, ciertas creencias y ciertas metas, y todo el comportamiento que yo voy a tener van a ser enfocados con un compromiso a esos valores, a esas metas y a esas decisiones que yo voy tomando? Cuando yo ya tengo en claro esto, yo ya tengo una entidad, digamos, armada, pero es justamente en este proceso donde se va formando esa identidad. E incluso es algo muy amplio, porque una persona adulta incluso a veces no tienen claro cuáles son sus metas, sus valores. Entonces es como no podemos tampoco dejar al adolescente que sea el responsable de elaborar su identidad, cuando hay adultos que todavía hay cosas que estamos repensando. En cuanto a los cambios sociales que va teniendo el adolescente, por ejemplo, se le empieza a pedir una mayor responsabilidad que a un niño antes no se le pedía. Y una de las cosas que sucede es que tenemos muchos padres que
nos dicen o les dicen a los adolescentes, bueno, pero ya sos grande, tenés que hacer esto. Y el adolescente por ahí no lo quiere hacer. O no siente hacerlo o no se anima. Y por ahí para otras cuestiones el padre le dice, pero sos un niño. ¿Sí? Mientras vivas en esta casa vas a hacer las cosas que yo digo. Después en otro momento, pero ya sos grande, tenés que salir, no sé, a trabajar, a hacer cosas. Entonces el adolescente inconscientemente en su mente está viviendo una revolución y un conflicto entre soy adolescente, o sea, soy adulto o soy niño. Y en realidad estamos en una persona que no es ni adulta ni es niña tampoco. Entonces socialmente no sabe dónde encajar. El adolescente es una persona que no sabe dónde encajar, cómo sentirse, cómo comportarse. Estos papás que en algún momento nos están exigiendo estas cosas para nosotros, para los adolescentes, hablo nosotros como adolescentes, yo ya no lo soy, hace rato dejé de serlo. Tenés el síndrome. Dejan de ser esa figura de los padres que nosotros teníamos, ¿sí? Desde chiquitos nuestros papás son nuestros superhéroes. Mi papá es el que tiene más fuerza, mi papá es el que es el más grande, mi papá es el que todo... Cuando llegamos a la etapa adolescente, esa figura que tenemos idealizada de nuestro papá se empieza a caer, ¿sí? ¿Qué pasa? Empezamos a ver las contradicciones de los mismos padres que en un momento nos dicen una cosa, luego nos dicen otra. Nos empezamos a dar cuenta que los padres no son esos seres perfectos, que todo lo pueden, que tienen errores. Entonces, inconscientemente es doloroso para el adolescente. ¿Y cómo los papás podemos acompañar esta transición y este proceso en los hijos? Por ejemplo, hay cosas que uno por ahí enfrenta que son duras. O sea, por ejemplo, Francesco, mi hijo más grande, ya va para los 9 años y ya me da contestaciones que vos decís, ¿lo abrazo o lo mato? O sea, el otro día, bueno, vení que vamos a hablar. No, es que vos me confundís, me dice. O sea, yo hablo con vos y salgo más perturbado, me dice. Digo, ¿cómo me va a contestar? Es un niño de 8 años y vos te das cuenta que ya está como entrando. Dice, no, vos a mí no me entendés. Vos decís, ¿cómo hago? Entonces, bueno, bajar el nivel. ¿Cómo lo acompaño? ¿Cómo lo hago pasar ese proceso? Primero tenemos que entender como adultos que todos nosotros hemos pasado por esa etapa, que todos nos hemos sentido como ese niño incomprendido, y es que es una etapa que no va a durar toda la vida. Gracias a Dios no dura toda la vida la adolescencia. Y entender también que el adolescente de alguna manera está, entre comillas, no inconscientemente decepcionado de quiénes somos nosotros. Cuando se pasa por este nivel o por este proceso de adolescencia, el niño entiende que el papá no ha dejado de ser su papá a pesar de los errores, a pesar de las contradicciones. Entonces ahí se vuelve, digamos, a enamorar, digamos, la persona que ya es adulta de su papá desde un amor más maduro, desde una idealización más madura. Entonces entiende que el papá es papá, pero también tiene errores, que en ese momento el niño no lo tiene. El niño, ¿qué pasa? Con respecto a sus padres, el niño tiene como una relación simbiótica. ¿Qué significa esto? Que el niño cree que él y sus papás son uno solo, son una sola persona. No existe una separación entre el niño y sus papás. Y en el adolescente o en la adolescencia se empieza a vivenciar esta ruptura. Entonces, por eso, ¿por qué le tenemos miedo a los adolescentes? ¿Por qué los adolescentes se ponen rebeldes? ¿Por qué los adolescentes empiezan a portarse mal? ¿Por qué quieren dejar el colegio? ¿Por qué empiezan a opinar diferente a los adultos? Justamente por esto. Porque hay diferentes cambios en su vida y esta misma rebeldía que va teniendo el adolescente son consecuencias de esa misma búsqueda de identidad que le está teniendo. Y por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos abordar esto? O sea, ¿cómo podemos marcar límites? ¿Cuál tiene que ser nuestra postura ante esta situación? ¿Lo seguimos como reprendiendo? ¿No lo hacemos? ¿Flexibilizamos un poquito? ¿Sirve ser un poco más flexible con esto? ¿No sirve? ¿Cómo vos crees que esto se puede llegar a enfrentar? ¿Qué le sirve al adolescente? Y cómo también ustedes como docentes, ¿qué es lo que ustedes, hasta dónde se permite, hasta dónde no? Yo creo que eso es algo que
que tenemos esa Mira. duda, yo creo que no solo yo, sino muchas personas. Los límites nunca, o sea, los límites son una herramienta clara. Y los límites, siempre que los papás ponen límites, están poniendo límites porque están cuidando, ¿sí? Entonces los límites nunca deben dejar de estar en cualquiera de las etapas evolutivas de una persona en crecimiento. Entonces los límites deben estar, pero esos límites deben estar acompañados de una comunicación asertiva, de una buena comunicación. Mira, yo te estoy poniendo estos límites por esto, por esto, por esto. Ahora, sí quiero aclarar que más allá de que los padres pongan esos límites a los niños y tengan una buena comunicación, no significan que sí o sí como resultado van a evitar todos estos conflictos, porque es Eso parte es que igual importante. van a vivir. Entonces el papá tiene que aprender a acompañar sin dejar de poner esos límites, pero también entendiendo que es un proceso necesario para la maduración psicológica del hijo. Y en ese momento sí, una de las cosas que considero tener en cuenta, cuando esta idealización que los niños tienen de sus papás va a cambiar. No es que va a dejar de idealizar. De idealizar es cuando veo yo a alguien que es perfecto, que es todo bueno, que me gusta estar con esa persona. Bueno, esa misma idealización la va a trasladar a otros lugares que en algún momento los tenían con el papá. ¿A dónde lo va a trasladar? A su grupo de pares. Entonces, por eso es que en la etapa adolescente es cuando más amigos se tiene, cuando quiero salir, cuando quiero pasar tiempo con otras personas, o incluso esa misma idealización se puede transferir a otro adulto, al papá de algún amigo, a un tío, a un abuelo, no sé, algún referente, algún cantante. Por esto vieron que los adolescentes son mucho de tener un cantante favorito, un programa de televisión favorito, siempre va a ir a buscar un modelo. Él está buscando su identidad, entonces está buscando modelos y ensayando modelos por todos lados. Otra de las cosas que se ven en este grupo de pares, como se visten mis compañeros, mis amigos, me empiezo a vestir, ¿sí? Como ellos hablan, yo empiezo a hablar, porque estoy buscando de alguna manera una identidad. Entonces los padres tienen que ir acompañando, pero también aconsejando esto que yo decía recién desde el límite y con una buena comunicación. Si voy directamente a prohibir porque soy tu papá, ese mismo conflicto lo voy a exacerbar, ¿sí? Entonces tratar de poner límites acompañando, pero bueno, hago otra vez este paréntesis, esos conflictos, esa rebeldía, siempre van a estar, es parte así como los cambios físicos, no los podemos modificar o evitar, también estos cambios psicológicos los vamos a vivir. Perfecto. Bueno, y la última pregunta para ya poder cerrar el programa es, ¿qué hacer en los momentos de conflicto? O sea, cuando la persona se enoja, por ejemplo, y el adolescente va y se encierra y golpea la puerta y no quiere salir, ¿respetamos ese enojo? ¿Qué tan bueno es? Por ejemplo, hay padres que son, a mí no me vas a venir a faltar el respeto, abrí la puerta, mírame a los ojos y escúchame bien lo que... ¿Está bueno o está bueno darle el lugar al adolescente que él viva de alguna manera su enojo? Por ahí creemos que el enojo, que la ira, que la tristeza son cosas malas. Y no todas las emociones son malas. Si yo estoy enojado, si yo estoy triste es por algo, y el Señor creo que también ha configurado nuestro ser, nuestra mente, toda nuestra parte emocional con un motivo. Entonces, si yo estoy enojado o si un adolescente se enoja, está bueno que se le respete su enojo. A ver, esto no significa que va a tener derecho todo el tiempo a que con su enojo faltarle respeto a los padres o con su enojo tratar mal a otro, con su enojo hacer lo que quiera. Sí, por favor, un vasito de agua. Gracias, Sara. No significa que con el enojo el adolescente va a hacer lo que quiera, pero sí está bueno que nosotros aprendamos perdón, a que mientras yo tomo agua tenés que poner música. Chivirín, hermana Chivirín. Ahí está. Ahí está. Esto que decía, con el enojo se debe respetar porque estoy también entendiendo que esa persona tiene otra intimidad, que por ahí en el niño no lo vemos como necesario, pero en la parte del adolescente, de la adolescencia, ya esa intimidad es necesaria, es otra persona. Perfecto. Bueno, está bueno entender, o sea, yo voy aprendiendo cosas y me voy preparando. También les recuerdo que tenemos la charla para padres. Jonah, les recordamos a todos los que están del otro lado, el día 23, jueves 23 de mayo.
Va a ser en el horario del culto, Ujú. ¿sí? Tengo que hablar con las hermanas encargadas del área de niños, pero seguramente va a haber área de niños ese día para que los padres puedan escuchar bien, porque realmente los talleres están muy, muy importantes y me gustaría que puedas invitar un matrimonio más de papás para que sepan cómo lidiar con algunas cosas con sus hijos. Pero bueno, qué bueno todo lo que nos comentás, Jonah. La verdad que ha sido una bendición, aprendo mucho. Y creo que está bueno que podamos tener hoy una familia saludable y abordar todos estos temas, son súper importantes en este tiempo. Así que bueno, te damos las gracias por venir y bueno, te damos lugar para que puedas despedirte de la audiencia. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y bueno, cuando gusten acá estaré con mucho placer. Bueno, muchas gracias, Jonah. Bueno,